La Guerra de las Malvinas. La historia que no se ha contado. Habla Stanley, la emisora de las Islas Falklands. El gobernador de las Islas Falklands nos ha pedido que les llamemos para decirles que repitan el mensaje. Con el fin de evitar el derramamiento de sangre y los daños materiales a la población, esperamos que ésta observe un comportamiento prudente. Nuestra principal preocupación es el bienestar y la seguridad de la población de las Malvinas. Este es el mensaje de las Fuerzas Armadas Argentinas. A las 4 de la madrugada del 2 de abril de 1982, las cámaras de la Marina Argentina ruedan su invasión de las Malvinas. Los primeros en desembarcar fueron unos hombres rana procedentes de un submarino. Les siguió el grueso de las fuerzas de ataque. Fue un día histórico para Argentina. Por supuesto, como argentino me sentí muy emocionado y también como profesional, ¿no es cierto? Como argentino porque el ser protagonista de la recuperación de las Islas Malvinas tanto tiempo, ¿no es cierto?, en manos inglesas, me llenó de orgullo. Aquí la emisora de las Islas Falklands. Tenemos una llamada de Alistair Griff. Alistair, si no he entendido mal, ha visto varios vehículos, ¿no? He mirado con las cortinas echadas y solo he podido ver humo. Así que no sé lo que ha ocurrido. Pero ha habido unas detonaciones muy fuertes. Tiembla todo, es inquietante, por decirlo suavemente. Se oyen disparos de ametralladoras y también de armas pequeñas. ¿Y desde dónde nos está informando, Alistair? ¿Está de pie, sentado o cómo? Estoy tumbado en el suelo, hijo. La situación en estos momentos, como tal vez hayan oído, es que esta emisora acaba de ser tomada. Hay 3 argentinos. Un momento, tenemos todo grabado en 2 cintas. ¿Sí? Para la población. De acuerdo, un momento. Señor, un minuto. Si me quita la pistola de la espalda, transmitiré las noticias. No pienso hablar con una pistola apuntándome en la espalda. Todo el mundo estaba muy desmoralizado. Evidentemente no sabíamos si nos iban a matar o qué iba a ocurrir. Reconquistadas por Argentina. Todo el mundo sabía que allí había un régimen militar y lo que habían hecho con su propia gente. Querían las Falklands. En fin, ignorábamos qué futuro nos esperaba. A las 7 de la mañana, después de un combate encarnizado, se rodeó la sede del gobierno. En las inmediaciones de la casa del gobernador, muy próximo, tomo por sorpresa a 2 Royal Marines que estaban cuerpo a tierra con su equipo y armamento. Otro Royal Marine trata de llegar a la línea de Igustrine que está frente a la casa de gobernación, por lo cual también es cubierto por el fuego de mi ametralladora y lo hago avanzar hacia donde yo estaba. De repente te encuentras en sus manos. En fin, había 3 muertos suyos en el jardín del Palacio de Gobierno. No sabías de qué humor iban a estar. A la oposición la tratan a tiros. Así que cuando estás tumbado en el suelo, bueno, era bastante humillante. Pero al mismo tiempo estás preocupado por lo que pueda pasar. Pero uno de los oficiales argentinos se acercó, dio un pequeño golpe a uno de los guardias y nos dijo que nos levantáramos. Eso hicimos. Entonces me dio la mano, a mí y a otros, y dijo que no teníamos por qué estar en el suelo y que podíamos sentirnos orgullosos de lo que habíamos hecho. La verdad es que yo me alegraba de que hubiésemos terminado. No me apetecía en lo más mínimo que me frieran a tiros. La diferencia fundamental es la falta de motivación que yo personalmente vi en el accionar del infante británico. Pienso que esa motivación posiblemente se deba a la causa que defiende uno y que defiende otro. Nosotros estamos defendiendo lo nuestro. Ellos como militares y profesionales están defendiendo algo que le ordenaron que defiendan.
En este mapa que vemos acá de la República Argentina, las Malvinas aparecen ubicadas en la zona austral. Toda esa distancia que hay está separada por el mar. Ese mar que es el mar argentino y que está... En Argentina, las Malvinas representaron una causa nacional. En el colegio los niños aprenden que se ha perdido parte del territorio nacional, que Gran Bretaña les robó las islas en 1833. A los adolescentes les enseñan que las islas pertenecen a la plataforma continental argentina. La plataforma continental va a ser la prolongación del continente por debajo del agua. Volviendo a este afiche, Desde el punto de vista sudamericano, las pretensiones británicas sobre las islas son absurdas. Incluso un dictador impopular sería aclamado si recuperara las Malvinas. Cuando se recibieron en Buenos Aires noticias de la invasión, la gente se volvió loca. La violencia de la represión ejercida por el régimen, la crisis económica, todos los problemas se olvidaron de un día para otro. Se había hecho realidad el sueño nacional de recuperar las Malvinas. No puedo negarle que fue una alegría inmensa, como fue también enorme la emoción que tuvimos cuando vimos que la Plaza de Mayo se llenaba, cuando vimos que todos aplaudían la medida sin distinción de bandería política, que aún los sindicatos que habían estado en la Plaza de Mayo días antes en una huelga activa aplaudían y acompañaban la actitud de Argentina. No puedo negar que fue realmente quizás unos momentos más emocionantes y más importantes de mi vida. ¿Ha tenido noticias del gobernador esta tarde? En Londres se acusó al gobierno de haber permitido la invasión de territorio soberano de Gran Bretaña. Se produjeron ruidosas escenas en el Parlamento, seguidas de dimisiones. Es una humillación nacional. Yo soy el responsable de la política exterior. Y no creo que cuando ocurre una cosa así, el ministro responsable deba seguir como si nada hubiera pasado. Me siento en la obligación moral de dimitir. El prestigio de Gran Bretaña había recibido un duro golpe. El gobierno se volvió hacia las Fuerzas Armadas. Me parece que la sensación general era de que todo se habría acabado antes de que llegáramos. Había unas fuerzas pequeñas en una islita, y en cuanto vieran que venía la Marina Real, se irían corriendo a casa y todo habría acabado. Pensábamos, ¿por qué habrán querido invadir algo que está en el Quinto Pino? Porque nadie sabía dónde estaban las Islas Falklands, y yo tampoco. Siempre había dicho que si alguna vez había guerra, volvería corriendo a Belfast. A mí no me iban a meter en una guerra, de eso ni hablar. Yo no me había alistado para ir a la guerra, no quería ir. Pero pensé que debía ir. Los contribuyentes habían estado pagándome un sueldo durante muchos años y ahora me necesitaban. Nos necesitaban a todos. El destacamento de fuerzas navegaba hacia el sur atravesando los trópicos, pero pocos soldados pensaban que de verdad iban a la guerra. Por lo que contaba en sus cartas, estaba emocionadísimo. Me decía que se divertía mucho, que jugaban a los dardos. Había un montón de gente jugando a las cartas. Hizo muchos amigos. En una de sus cartas me decía, no importa lo que nos espere allá abajo, todo será soportable si sigue habiendo un ambiente tan bueno como el del barco.
Había un extraño ambiente de irrealidad camino de ascensión. Ninguno creía de verdad que llegaría a haber una guerra. En BBC se hablaba de las maniobras diplomáticas que se estaban llevando a cabo. Estábamos convencidos de que habría un acuerdo diplomático y de que nosotros seríamos una extensión de aquella diplomacia. Teníamos que aprender español. Lo único que aprendimos fueron cosas como manos arriba y ríndase. No pensamos que fuera necesario aprender a decir me rindo o algo por el estilo. Uno de los pilotos de helicóptero me confesó que jamás había dejado caer una carga de profundidad sobre un objetivo real y que estaba impaciente por hacerlo. Uno de los pilotos de un Harrier dijo que lo que necesitaba Gran Bretaña era una guerra pequeña como esta, que nos daría mucha moral. Las Malvinas se convirtieron en un campamento. Acudieron miles de jóvenes reclutas desde Argentina. La primera vez que ingresé al pueblo, veía que todo lo que había, era inglés. O sea, no había nada argentino. Lo único que había era un tanque de YPF que me hacía acordar a mi país. Una cosa graciosa que me pasó fue que agarramos un clavito, y decía Made in England, el clavito. Entonces, uno se pone a pensar, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? Nosotros que íbamos a defender supuestamente a la gente que estaba allá, porque esa era la que yo creí, resulta que no era nuestra gente. O sea que no sé si los invasores eran los que vivían o los que venían. Mando de la campaña de las Malvinas. Comunicado número 4. Garantías. Continuidad del estilo de vida de los habitantes de las islas. Respeto a la propiedad privada. Libertad de entrada y salida de la isla y de permanecer en ella. Más aún, se exhorta a la población a que siga con sus actividades normales. Una de las primeras cosas que dijeron al llegar fue que nada cambiaría, e inmediatamente después empezaron a imponer cambios. Debíamos conducir por la derecha, teníamos que llevar pases para circular por Stanley y no se nos permitía salir. Nos acordamos de la Segunda Guerra Mundial y de lo que debió ser para todos los países de Europa que sufrieron la ocupación alemana. Es un gran orgullo para mí decir que en todo el tiempo en que estuvimos en Malvinas, pese al aumento de cantidad de tropa que hizo que Puerto Argentino pareciera una pequeña isla en medio de 10.000 soldados, no hubiera ningún acto de violación o intento de violación, no hubiera ninguna agresión física y solo se produjeran algunos casos de ingreso a domicilios. Se implementaron consejos de guerra con condenas correspondientes, ya sea algún oficial, suboficial o soldado. La casa de al lado estaba vacía. Nuestros vecinos se encontraban en Inglaterra. La llave la teníamos nosotros y nos dimos cuenta de que había un montón de argentinos llamando a la puerta y dando golpes. Así que mi marido dijo, prefiero salir a darles la llave a que nos echen la puerta abajo. Nada más abrir, los argentinos le cogieron y le obligaron a arrodillarse en nuestra entrada principal. Era un domingo por la tarde, un día muy frío. Estuvo 20 minutos de rodillas en mangas de camisa con una ametralladora apuntándole por la espalda. Intenté sentarme y no pude de lo tensa que estaba, de la preocupación. Así que fui a la cocina y me hice un café. Volví varias veces. No sabía que se pudiera beber tantas tazas de café en 20 minutos. Puse tierra de gloria y esperanza y abrí las ventanas. Pensé que, conociendo a mi marido y sabiendo el sentido del humor que tenía, si le mataban y lo último que oía era aquello, por lo menos moriría con una sonrisa. De la forma más directa posible, tengo Los Estados Unidos deseaban evitar a toda costa una guerra entre dos de sus más fieles aliados. El conflicto era muy extraño, mucho menos importante de lo que pensaban ambos bandos, porque las Islas Malvinas por sí mismas no parecen tener esa importancia objetiva para nadie. Sin embargo, se habían convertido repentinamente en el foco de un enorme conflicto.
Alexander Haig buscó desesperadamente una solución negociada. A bordo del transportador de la paz se encontraba Davy Gomper. Naturalmente, el recuerdo más memorable que uno tiene de Londres es la señora Thatcher presidiendo el gabinete de guerra y representando a Gran Bretaña en las negociaciones. Permitía que los demás hablaran, que pusieran de manifiesto aspectos del asunto basándose en sus conocimientos. La última palabra siempre la tenía ella, y en algunos casos desautorizó explícitamente a algún miembro importante del gabinete. La señora Thatcher no dudó nunca. Puede que algunos pensáramos en algún momento si no merecería ceder un poco, si no se solucionaría el problema. Algunos no nos habíamos planteado una invasión por barco en el Atlántico Sur. Pero la primera ministra estaba decidida. En Londres no nos encontramos con una actitud demasiado favorable a la negociación. Pensaban simplemente que un ejército extranjero había ocupado territorios que se encontraban bajo el gobierno de Su Majestad y que la cuestión era que aquellas tropas tenían que salir de allí, no en la negociación de las condiciones siguientes a la desaparición de las tropas. Esa fue toda la colaboración que recibimos de Londres. Las aguas tormentosas del Atlántico Sur habían hecho que cambiara el ambiente a bordo de los buques británicos. Cuanto más se acercaban a las islas, más necesaria se hacía la preparación militar. Los infantes de marina que habían defendido las islas de la invasión argentina habían sido deportados a Gran Bretaña por sus captores. Ahora volvían como parte de las fuerzas de asalto. Éramos un poco como celebridades entre los otros marines. Todo el rato nos estaban preguntando, ¿cómo es eso de estar bajo fuego enemigo? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es aquello? Te veías arrastrado por todo. Era un ambiente de, vamos allá, se van a enterar esos. Y a medida que nos acercábamos, todo aquello de por la reina y por la patria iba desvaneciéndose y la cosa era más, ya que hay que ir, vamos. Acabamos pronto y volvemos. Y si resulta que no tenemos que ir a hacerlo, mejor. Yo estaba muy convencido de que íbamos a luchar. Tengo demasiada imaginación para ser valiente o temerario o cosas de esas. El comandante John Kisley pensaba lo mismo que yo. Recuerdo que mirando una foto de la compañía me dijo, francamente, es triste pensar que algunas caras ya no estarán en la foto que se haga a la vuelta. Estuve un tiempo dándole vueltas. Después decidí escribirle una carta a mi mujer diciéndole lo mucho que la quería, lo que sentía por ella. Cosas que harían que me recordara, una canción, un sitio. Le di algunos consejos sobre lo que debería hacer si se quedaba viuda. Y me resultó difícil escribirle. La más difícil fue la que escribí a mi hijo. No la he vuelto a leer, pero estaba manchada por las lágrimas. Después de escribirlas, que ha sido lo más difícil que he hecho en mi vida, se las mandé a mi padre y le pedí que se las diera a ellos si yo moría. Al llegar a Buenos Aires, el transportador de la paz se encontró con una serie de contratiempos. Esta noche se nos ha hecho evidente que la tarea no será fácil. Pero lo que está en juego es tan importante que requiere el mayor esfuerzo posible de todos los participantes en estas conversaciones. Gracias. En las calles reinaba la euforia.
La Junta prometió que las Malvinas nunca serían entregadas. Argentina jamás renunciaría a su patrimonio. En su actitud había en primer lugar cierta frivolidad, como si no lo dijeran en serio, como si no se dieran cuenta de lo que sería una guerra. No tenían presente la tragedia de la guerra y de la pérdida de vidas. No se percataban de que serían vencidos. Como yo les manifesté, lo más seguro es que resultaran derrotados. No tenían experiencia de guerra y lucharían contra una de las mayores potencias mundiales, Gran Bretaña. Y ni siquiera se lo tomaban en serio. No conseguían ponerse de acuerdo y para entonces estaba ya claro que habían decidido ir a la guerra, aunque solo fuera porque eran incapaces de unirse para decidir que no la hubiera. Fue nuestra incapacidad para conseguir un acuerdo, para conseguir que cuajara en Buenos Aires, que de hecho se había retirado frente al último obstáculo, lo que permitió que se reunieran las fuerzas y comenzara la matanza. El ataque contra Puerto Argentino. El 1 de mayo, las fuerzas navales y aéreas de Gran Bretaña atacaron las posiciones argentinas cercanas a Port Stanley. Nos despertó un amigo que gritaba: están aquí, los ingleses están aquí. Me puse tan contenta que allí donde estaba, delante del ventanal del salón, me lié a dar saltos. Pero me di cuenta de que los argentinos estaban a pocos metros de nuestra casa, apuntándome con sus armas y haciéndome señas de que o me agachaba o me disparaban. Así que me alejé inmediatamente de la ventana. Tal vez estuviéramos demasiado confiados. El ambiente general era más o menos este. Les hemos dado un buen capón a los argentinos. Dentro de nada, darán media vuelta y dirán: ya está bien, no queremos más. Y todo terminará. Argentina no estaba indefensa frente a las fuerzas de asalto. También ella tenía una fuerte marina que envió a la busca y captura de la flota británica. Había nuevos barcos de guerra equipados con misiles modernos, pero el más impresionante de todos era el crucero de la Segunda Guerra Mundial, Fénix, vuelto a bautizar en honor de uno de los mayores héroes argentinos, General Belgrano. Tripular el Belgrano era un orgullo, era el que todo profesional quiere, ya sea por su trayectoria, por lo que fue y era dentro de la fuerza. El submarino nuclear británico Conqueror llevaba 15 días de patrulla por el Atlántico Sur. Durante 2 días siguió al Belgrano. El 2 de mayo, a las 4 de la madrugada, obedeciendo órdenes directas de Londres, disparó sus torpedos contra el crucero. Dos dieron en el blanco. Esa primera explosión fue realmente la que causó la mayor cantidad de muertos en el buque. Hay que estimar del orden de 275 muertos por la propia explosión, onda expansiva, onda calórica, inundación
progresiva de todos los compartimientos. A los 4 segundos del primer impacto sobreviene el segundo impacto, sobre la proa, a 15 metros de la proa, que hace que esos 15 metros prácticamente desaparezcan en el agua. Tomo la decisión de ordenar ese abandono. Una voz que para un comandante naval evidentemente debe ser la más importante y la más trágica de toda su historial marinero. Uno se siente imposibilitado de no poder salvar más gente, sabiendo que hay más gente abajo, de que no poder rescatarlas. No por cosa de uno, pero se siente imposibilitado. Ya lo que era recorrer la cubierta principal y ver lo que había sobre la cubierta principal, o sea, quemados, para tratar de llevarlo a la balsa. Se siente de que se pierden muchos compañeros que quedan abajo esperando, sabiendo que nosotros estábamos arriba, los rescatemos. Se siente tristeza por no poder cumplir con ello. Pero usted sabía que ahí abajo estaban sus colegas, exacto, sus amigos. En otro puesto de guardia. Y realmente no podía hacer nada, ¿no? Nada. Arrastrados por fuertes vientos hacia el océano Antártico, los botes salvavidas del Belgrano llegaron a una zona donde la temperatura estaba bajo cero. 2 días después, algunos fueron recogidos por el buque hospital Bahía Paraíso. La mayoría de los marinos del Belgrano habían muerto literalmente congelados. Venía sobre el techo de la balsa. Se ve que en un último intento de ser visualizado y de que era una balsa ocupada, se recostó sobre el techo de la balsa, que se lo veía, a medida que se iba aproximando, venía una persona en la misma posición como si estuviera dormida, con las 2 manos cruzadas y puesta debajo de la mejilla derecha. Venía tremendamente abrigado, prácticamente se le veía solamente la cara, con todo su equipo de abandono, el salvavidas inflado, y al trasladarlo a bordo comprobamos que había fallecido. Aquel oficial era el teniente Gerardo Sevilla. Tuve un llamado telefónico de mi hijo mayor. Me dijo, ¿estás escuchando noticias por radio? Le digo, no, tengo puesta la televisión. Porque están diciendo cada cosa, cada tontera, dicen de Radio Carvel de Montevideo. Yo no escuché nada, él no me dijo nada, me acosté, dormí. A las 6 de la mañana levanto del equipo, la válvula, y me pongo a escuchar. Y lo primero que siento que se bombardearon el crucero General Belgrano. Como una loca me fui al teléfono a hablar con él y a hablar con mi hermana. Y ellos habían estado escuchando toda la noche sin dormir, escuchando todo. Yo no había escuchado nada. Y ahí empezó la larga noche, las largas noches. El lunes no aparecía. El martes tampoco nada. A la tarde se hizo una misa en la parroquia que yo tenía enfrente de mi casa, Santiago Apóstol. Los vecinos y todos los parientes pidiendo porque mi hijo llegara a casa con vida. No fue así. Desgraciadamente no fue así. Fue muy angustiante. Fue terrible. Un chico que medía 1,90, con toda su vitalidad, sanísimo. En fin. Él no quisiera que yo estuviera así en este momento. Habla el comandante. Hoy hemos conseguido un gran éxito.
Uno de nuestros submarinos ha torpedeado el crucero argentino Belgrano al sur de las Islas Falklands. La euforia por haber hundido un barco enemigo duró poco. La Marina argentina estaba decidida a devolver el golpe. Despegaron de aeródromos situados en el sur de Argentina, equipados con misiles Exocet, y salieron a vengarse. El buque Sheffield, muy adelantado con respecto al grueso de la flota inglesa, vigilaba la aparición de la aviación enemiga. El mar estaba muy tranquilo. Nosotros permanecíamos alerta. Vi que se acercaba algo que parecía un torpedo porque el mar brillaba y se movía. Así que dije que me parecía que había un torpedo. También el piloto escrutó la zona con sus prismáticos y me contestó: no, es un misil Exocet. El oficial de vigilancia y otros miembros de la tripulación del puente corrieron a ponerse a cubierto. Pero recuerdo que el segundo oficial de vigilancia y yo nos quedamos hipnotizados por el misil que se acercaba. Es asombroso ahora que lo pienso, pero la verdad es que lo miré hasta casi el momento del impacto. Después nos abrazamos y caímos al suelo. San Carlos, el lugar elegido por los británicos para sus desembarcos. El escuadrón especial de botes había estado vigilando la zona en secreto varias semanas. Quedaron sorprendidos de ver lo poco defendida que estaba. En fin, cantidad de lugares. Todo no se podía cubrir. El objetivo principal era Puerto Argentino y ahí había que concentrar los medios por las dificultades que teníamos de logística y de movilidad. Naturalmente a los argentinos los entrenaban los americanos o estaban influidos por las tácticas americanas como nosotros. Por tanto pensaron que si ellos hubieran estado en nuestro lugar, habrían desembarcado en Stanley y que nosotros al seguir tácticas norteamericanas también desembarcaríamos cerca de Stanley. Nosotros no lo hicimos así. Aparte de otras cosas, eso habría causado un terrible número de bajas entre los civiles, algo imperdonable. No es así como los británicos hacemos las cosas. Preferimos enfocar estas cuestiones de manera más sutil. Subo a su puesto de observatorio, ya se había despejado un poco la bruma y no solamente estaba, ¿no es cierto?, la fragata que él describía, sino varios barcos importantes, más fragatas y decenas de helicópteros y lanchones que ya se estaban desprendiendo de las fragatas en dirección hacia
terreno firme de la isla. Realmente era impactante, primero porque a rigor de verdad yo nunca había visto una flota desplegada de esa magnitud y mucho menos haciendo un desembarco y mucho menos que el desembarco sea de 5.000 hombres en contra de mis 40. Cuando mi barco llegó a la playa bajó la rampa y se oyó una orden naval que debe ser parte de la instrucción. Algo como «tropas fuera». A bordo del barco no se movió un alma. Claro, cuando se mueve una tropa de paracaidistas no se dice «fuera», se dice «salten». Pero aquel marín volvió a gritar «tropas fuera». No pasó nada. Entonces un sargento mayor rápido de reflejos gritó «salten del barco» y todo el mundo salió del barco. El desembarco fue un poco teatral en el sentido de que todos pensábamos que íbamos a la guerra, pero no hubo oposición. Así que allí tenías a 5 o 6.000 paracaidistas que bajaban gritando la playa desde las lanchas de desembarco, sin haberlo hecho nunca. Nadie estaba acostumbrado a aquello. Durante un corto tiempo reinó el caos. Hubo que reagrupar compañías enteras para enviarlas cada una a su misión. Creo que si al principio de todo hubiera habido oposición al desembarco, habríamos tenido problemas. El general de brigada Julian Thompson temía que mientras desembarcaban sus tropas se produjera un ataque aéreo en San Carlos. Trató infructuosamente de avisar a Londres del peligro. Era muy consciente de que era responsable de la vida de un gran número de hombres. Así pues, envié una comunicación a Londres que decía: naturalmente, procederemos al desembarco porque esas son las órdenes que hemos recibido. Pero deben saber que si nos atacan por aire y el enemigo tiene éxito, sufriremos un gran número de bajas. Los políticos jamás deben dar a entender a los consejeros militares que temen demasiadas bajas, porque si lo hacen, inducirán a los comandantes a la prudencia, cuando es probable que la prudencia no sea lo indicado. Siendo piloto de jet, o eres bueno o estás muerto. Da igual del país que seas, porque hay que tener reacciones inmediatas. Hay que ser muy bueno. Y los argentinos ya se sabe lo que son. Pilotos de carreras, jugadores de polo. ¿Qué más se puede pedir para el piloto de un caza? Yo tenía un radar altímetro graduado a 30 pies y en varias oportunidades escuché la alarma del radar altímetro, es decir, estaba bajando de la altura de seguridad. Todo eso a 450 nudos es un poco, digamos, una situación muy particular. Y en esas condiciones avistamos los palos de la fragata y procedimos a desplegarnos para el ataque. Sabían lo que hacían, sabían cómo atacar un barco. Formaron en fila india y vinieron por popa. En aquel momento el capitán ordenó a toda máquina: tratamos de maniobrar para conseguir 20 milímetros de viraje. Pero era como si cada vez que el capitán movía el barco, hubiera un avión a popa preparado para atacar. El buque estaba reaccionando bien. El buque había
incrementado su velocidad al máximo, la estela me indicaba que estaba dando el máximo de su velocidad, la dirección de su proa indicaba que iba buscando aguas abiertas en el medio del canal, y cuando ya estuvo mi avión encima y estaba en las condiciones de apretar el botón, o prácticamente al apretar el botón, inició una brusca caída hacia babor, y en esas condiciones lancé mi bomba y efectué el escape. Me dio la impresión que el comandante que estaba abajo conocía su oficio. Y iniciado el escape, escucho la voz de mi numeral que decía: muy bien, señor. Eso me indicaba que de mis bombas algo había andado bien. El piloto Mike Crabtree iba muy callado mientras volábamos sobre la colina entre el humo. Atrás veíamos lo que estaba ocurriendo. Olimos el humo del incendio y cuando nos acercamos por babor y nos asomamos a ver, jamás lo olvidaré. Era como si el fuego del infierno hubiera invadido aquel barco. Estaba anclado, con el cañón apuntando hacia el cielo, sin ninguna fuerza. La cubierta de aterrizaje estaba rajada, como si lo hubieran abierto con un abrelatas. Recuerdo que cuando volví a despertarme, el comedor estaba tan negro como la boca del lobo. Tenía una mano herida. Aunque llevaba puestos los guantes de protección, no veía más que sangre, un amasijo sanguinolento que me cubría la mano. No sentía dolor, no sentía nada en absoluto. Recuerdo que pensé, bueno, ahora los médicos me cosen los dedos sin ningún problema. Me palpé rápidamente el resto del cuerpo. Tenía un trozo grande de formica pegado a la cabeza. Me lo quité de encima. Después intenté levantarme, pero no pude. Conseguí ponerme a 4 patas, pero aún así era incapaz de andar. Algo me lo impedía. Fue una sensación horrible, horrible. ¿Qué pensó en aquel momento? En salir como fuera. En cierto sentido, me parecía un timo haber sobrevivido hasta entonces. Uno reza. De pronto, oí que alguien se movía entre los escombros. Un compañero vino hacia mí y me dijo: ¿estás bien, compañero? Yo le contesté: sí, anda, quítame eso de la espalda. Estaba tan oscuro que no pude ni verle. Pero lo que no dejé de pensar todos aquellos días es que mi mujer estaba embarazada de 5 meses. Era nuestro primer hijo. Y que quería volver a casa. De repente, como por arte de magia, el barco debió virar y nos llegó una bocanada de aire fresco. Debió entrar aire por el agujero del flanco. Respiré hondo y me dirigí como pude hacia popa. Mandé que bajaran todos y me quedé solo en el puente. Los hombres iban bajando. La mayoría habían abandonado ya el barco y el Yarmouth había metido su popa en nuestra proa, porque entonces ya nos estábamos hundiendo. Al final me dirigí al otro barco. Fue un momento muy triste. Al alejarnos del Arden, a muchos de mis hombres se les llenaron los ojos de lágrimas. ¿A usted también? Sí, a mí también. Cuando yo tiro mis bombas, no estoy deseando que mueran todos los tripulantes de la Ardent, sino estoy deseando neutralizar a ese buque y que no trabaje más. Y preferiblemente que se salven todos. Ese fue mi pensamiento durante la guerra y es el pensamiento de cada uno de mis compañeros. Es lo que le diría a usted entonces ahora si pudiera al capitán West, ¿no? Al capitán West, bueno, lamento haberle causado daño al buque. Siento muchísimo los hombres que perdió, eso sí lo siento.
pero yo estaba cumpliendo mi tarea así como él estaba cumpliendo la de él. Nos llamó el Minerva para que nos dirigiéramos 40 millas al noroeste. Lo único que vimos fue un Pucara pilotado por un tal mayor Tomba. Le di en el primer ataque, le arranqué media ala izquierda y le incendié el motor derecho. Había dado en el blanco. Me alejé pensando que aterrizaría, pero no lo hizo. En ese momento miro el ala de mi avión y veo un agujero de bastante tamaño, parecido a una rosa con los pétalos abiertos. Miro hacia arriba y veo 2 Harrier más. El avión seguía volando, es decir, estaba perfectamente comandable, había vibrado todo el avión, pero si los comandos reaccionaban, los motores funcionaban bien. Aquella vez me acerqué más despacio. Bajé los alerones para que descendiera el morro del avión, lo que me permitía apuntar mejor. Estaba pendiente de la altura de la proa de mi avión. Me coloqué bien y le disparé una ráfaga larga. El motor de babor se incendió, saltaron trozos del fuselaje trasero y la cabina dio una sacudida. Y siento otra ráfaga, es decir, el avión sigue vibrando, se prende fuego un motor y ya los comandos respondían muy débilmente. Un momento más tarde ya, al accionar los comandos, siento que los comandos no responden, que el avión prácticamente se había prendido fuego y en ese momento me eyecto, cayendo muy próximo al avión, entre 40 y 50 metros del avión, y caímos prácticamente juntos. Pensé, qué valor. Debería haber saltado después de la primera pasada, pero se quedó dentro hasta que le fue imposible volar. Saltó justo antes de que el avión se estrellara y aparentemente fue andando hasta Goose Green. Después fue capturado. Le tengo un respeto inmenso. Aquello fue auténtico valor. Después de derribarlo, llamé a la sala de control y les dije, más faena, es decir, si había algo más que hacer. El tipo me dijo, espere. Y yo, ¿cómo que espere? Bueno, me contestó. La verdad es que nos acaban de ametrallar con un arma de 30 milímetros. El compañero que se sienta frente a mí ha perdido la cabeza y a mí me han dado en el brazo. Todavía estoy aturdido. Me sentí culpable. Me disculpé. Pero a los 7 segundos volvió a llamarme y me dijo, creo que tienen trabajo en el norte. Los pilotos argentinos sufrieron graves pérdidas. Solo unos cuantos no fueron derribados. Personalmente pensaba que me iban a tirar al agua, claro, porque esa era
Uno estando prisionero, digamos, la psicosis que uno tiene es totalmente cambiante. Ahí me colocan boca abajo, me sacan el equipo y me apuntan, digamos, con un fusil. Pero ahí tenía una alegría tremenda porque estaba salvado. Envolverle con unas mantas. Vamos a sacarle. Venga, venga. Y allí miré mis piernas y estaban flexionadas y la pierna izquierda la tenía no en su posición normal, estaba dislocada. Tenía mucho dolor en las piernas, o sea, me colocaron morfina, me pusieron una M no le muevan. En la frente. Déjenle así un rato. Y me quitaron todo el equipo de vuelo. Es posible que haya que intervenirle. Tiene la rodilla izquierda completamente dislocada, con probable rotura de los músculos del muslo. Sufría una dislocación en la rótula izquierda que he curado. Le hemos vendado, pero tiene una hemorragia muy seria en la articulación. Allí, antes de entrar, pienso que el capitán Holly también me dice: tú serás un herido más nuestro. Y en realidad me sentí así, o sea, no en ningún momento me sentí prisionero. Por supuesto, prisionero porque estaba en poder en manos británicas, pero no por el trato. Aunque fueron derribados muchos aviones argentinos, las fuerzas de asalto siguieron siendo vulnerables a los ataques aéreos. El 25 de mayo el Atlantic Conveyor sufrió el impacto de un misil Exocet. Cuando llegamos encontramos a un capellán de la misión del Marino Mercante de Manchester sentado en su coche delante de la puerta, esperándonos en la calle. En cuanto vi la insignia azul que llevaba en la solapa pensé: ha pasado algo. Me dijo: ¿puedo pasar a hablar con usted? Le dije que sí y mandé a los niños a la cocina. Me cogió del brazo en el salón y me dijo: creo que tengo malas noticias para usted. ¿Cómo de malas?, le pregunté. Creo que es lo peor, me contestó. Yo quería que me dejara sola, pero no conseguí librarme de él. Les dijo a los niños: haced una taza de té bien fuerte para mamá, me acuerdo muy bien. Los niños no hacían más que asomarse y preguntar: ¿qué pasa? Les dije que se callaran, que ya se lo contaría después. Al final se fue y yo se lo dije a los niños, claro. ¿Cómo se lo explico? Les dije simplemente que habían atacado el barco y que su padre había muerto. Me mandaron la copia de un mapa que decía: Frank Fox fue enterrado en el mar el miércoles 26 de mayo. También me dieron una bolsa de plástico con su reloj de pulsera, un San Cristóbal y la alianza. Me disgustó que le hubieran quitado el anillo porque le quedaba muy estrecho. Él nunca se lo quitaba y me preocupaba pensar cómo se lo habrían sacado. Tenía la costumbre de llevar una gorra bien metida en la cabeza para que no se le manchara el pelo de aceite. También estaba la gorra en la bolsa de plástico, todo mojado todavía, porque lo habían sacado del mar. Para las fuerzas atacantes de San Carlos, la pérdida del equipo que se encontraba a bordo del Atlantic Conveyor supuso un serio contratiempo. Pero Julian Thompson recibió órdenes de Londres de continuar la guerra. Veía claramente que en aquel momento Londres tenía necesidad política de una victoria, de que se viera que estábamos haciendo algo, que estábamos ganando. Creo que a muchos de nosotros nos preocupaba no poder salir de San Carlos, quedar bloqueados allí después de haber logrado una cabeza de playa. Teníamos el recuerdo de Normandía, de cuando intentamos romper la cabeza de playa de Normandía. Volviendo a las Falklands, no era una zona muy grande, pero el quedar confinados en una zona muy pequeña nos crearía toda clase de problemas.
El frente diplomático no sería una excepción, ya que si no avanzábamos, se harían más insistentes las propuestas de alto el fuego. Y un alto el fuego con condiciones nada favorables para nosotros. Era un gran riesgo. Así que era muy importante avanzar. Aunque uno esté dispuesto o aunque a uno no le importe morir por la reina y por la patria, otra cuestión es morir por los políticos. Me llamaban a menudo del cuartel general de Norwood. Recuerdo que en una ocasión, después de una conversación especialmente violenta, salí de la tienda de muy mal humor y me dije: ganaré la guerra para estos cerdos y después me largaré. Obedeciendo órdenes directas de Londres, el 2º batallón de paracaidistas atacó el baluarte argentino de Goose Green. Estaba oscuro, había un ruido enorme. Me encontraba bajo el fuego enemigo con fósforo blanco por todas partes para producir humo y luz. Una bengala venía hacia ti y después se alejaba. El miedo te corría por todo el cuerpo. Te ibas acercando a las trincheras, lanzabas granadas, disparabas con el fusil. Combatías salvajemente cuerpo a cuerpo con la bayoneta. No tenía nada que ver con cualquier experiencia anterior. Se trataba de matar y nada más. Al mando del 2º de paracaidistas estaba el teniente coronel Hayes Jones. El coronel Jones era un combatiente, no un soldado de tiempos de paz. Era decidido y agresivo. Un líder carismático. Todo el mundo sabía que era él quien estaba al mando. El oficial al mando llamó a la compañía A y les ordenó que avanzaran, que prosiguieran, cosa que ellos no podían hacer. Jones dijo: no pienso aguantar esto, y decidió unirse a la compañía A. Decir que se le subió un poco la sangre a la cabeza es decir poco. Cuando decidía que había que hacer algo, había que hacerlo. Uno no se para a pensar lo que dice un oficial al mando cuando da una orden. Tú obedeces. Después o mientras tanto, a lo mejor piensas: condenado idiota. Pero antes te levantas y obedeces. El oficial al mando dijo: nos uniremos a la compañía A y subiremos a la cima. Así que nos unimos a la compañía A y subimos a la cima. Una vez allí estábamos en una posición algo mejor, pero el oficial, cuando llegamos, siguió corriendo. Yo pensé: allá vamos. Y de repente uno que tenía detrás gritó: cuidado, hay una trinchera a la izquierda. Le grité: cuidado, a su espalda, porque vi lo que iba a pasar. Una de dos: o me ignoró o no me oyó. Creo más bien que ignoró mi advertencia y cargó colina arriba para neutralizar la trinchera contra la que yo estaba disparando. A unos 2 metros de aquella trinchera, le dispararon desde las trincheras de detrás. Yo lo vi todo perfectamente. Veía los proyectiles que daban en el suelo detrás de él. Los disparos iban subiendo. Cada vez se acercaban más y al final le dieron en la espalda. El impacto de las balas le lanzó a la trinchera hacia la que avanzaba. Los radiotelegrafistas de su cuartel general habían preparado una clave. Rayo de sol ha caído. Así sabríamos que algo le había ocurrido. Y eso sería la señal para que yo entrara en acción. Y en medio de tanta confusión alguien gritó por radio: rayo de sol ha caído. No podía creerlo y pedí una confirmación. El sargento Blackbeard, su radiotelegrafista, volvió a gritar: rayo de sol ha caído, por el amor de Dios. Entonces me invadió una sensación de miedo y aprensión. ¿Lo haría bien? ¿Qué hago ahora? ¿En qué situación estarán allá arriba? Eso fue lo que me pasó por la cabeza. Lo que me dejó un poco atontado fue que uno nunca piensa que se vaya a morir el oficial al mando.
Y lo de que el oficial al mando tome una posición enemiga de frente es de chiste. Nunca piensas que va a ocurrir de verdad. Le di la vuelta porque estaba tumbado boca arriba. Le desabroché las correas y localicé las heridas. Aún estaba consciente, aunque por poco tiempo. Me quedé con él tratando de que conservara el calor. Le abrigué con lonas y con su chaqueta acolchada. Desgraciadamente, murió poco después. Teniente Coronel Jones. Capitán Wood. Capitán Dent. Teniente Barry. Cabo Sullivan. Cabo Pryor. Junto a la celda de prisioneros de guerra, que era un corral de ovejas, había una pila de municiones que teníamos que cambiar de sitio, y presentíamos que se había convertido en una trampa explosiva. Les pedimos a los oficiales argentinos que movieran las municiones por su propia seguridad. Ellos destacaron hombres y oficiales para que ayudaran a mover aquello, que eran proyectiles de artillería y municiones de mortero. Según los estaban quitando, se oyó una detonación. Había una trampa explosiva. El soldado que estaba junto a la trampa se vio rodeado de llamas y de explosivos. Lo único que se pudo hacer por él fue dispararle. No pudimos llegar hasta él. No era humanamente posible hacer nada más, solo ahorrarle aquellos sufrimientos. Entonces pensé, he tenido suerte. Había un silencio extraño. Estaba muy oscuro. Hacía un frío horroroso. Y de repente, el cerebro me empezó a funcionar a 1000 por hora. Y noté que me caían lágrimas por la cara, pensando en los compañeros que habían muerto aquel día y que al día siguiente seguro que morirían más. Se me hizo un nudo en la garganta y me quedé allí tumbado un par de horas, repasando lo que había ocurrido aquel día. Para preparar el avance sobre Port Stanley, se enviaron refuerzos a San Carlos. La guardia galesa fue trasladada en el barco Sir Galahad para ahorrarles una larga marcha. Su destino era un lugar llamado Bluff Cove. Debido al mal tiempo, el Sir Galahad fue desviado de su rumbo hacia una pequeña ensenada llamada Fitzroy. El mayor Southey Taylor quedó espantado al ver llegar el barco. Atestado de tropas y a plena luz del día, había un gran peligro de sufrir un ataque aéreo de Argentina. Intentó que los hombres abandonaran el barco inmediatamente y se pusieran a salvo en la costa, que solo se encontraba a unos 200 metros. Expuse al oficial más antiguo del Sir Galahad mi opinión ponderada y profesional como oficial de desembarcos y persona que se había ocupado de tácticas de guerra anfibias durante la mayor parte de su carrera.
Le dije que lo mejor sería que desembarcaran y esperaran en tierra. Él me contestó tajantemente que su destino era Blavkov y no Firsoy. Yo le dije de forma igualmente tajante que no pensaba llevarle a Blavkov a la luz del día en un vehículo. Desgraciadamente se demostró que yo tenía razón, porque pocas horas después hundieron uno de los navíos. Yo insistí diciendo que al estar solo a 200 metros de tierra, no tardaría más de 20 minutos en desembarcar a todos sus hombres. Él contestó que no pensaba poner a sus hombres con una carga de municiones que teníamos del Ser Tristán, pero teníamos los botes alineados ya para recogerlos. Yo le expliqué que estábamos en guerra, que en guerra no se respetan las restricciones de tiempo de paz y que sus hombres estaban en grave peligro. En un momento determinado, absolutamente furioso, le dije que se comportaba imprudentemente y que yo no me haría responsable de lo que les ocurriera a sus hombres. Desgraciadamente, 3 o 4 horas más tarde se demostró que yo tenía razón. Había cadáveres, gritos, sollozos. El barco era una enorme bomba incendiaria. No se podía huir de las llamas. Rebotaban, volvían. Me llegaron a la espalda, me prendieron las piernas. Y según andaba, tratando de salir, me caí y me quemé las manos. La cubierta estaba al rojo vivo, como si un herrero hubiera estado forjando el metal. Para mí era como estar viendo doble. La piel de la mano se había desprendido y echado hacia atrás. Era como tener un guante en la parte de arriba que se movía. En las 2 manos. No sé cuánto tiempo estuve sin conocimiento, pero no pudo ser demasiado. Lo único que sentía era una quemazón en la pierna izquierda. No le di importancia y traté de ponerme de pie. Recuerdo que me miré la mano izquierda, que era lo que me preocupaba, porque se estaba derritiendo. Y cuando me levanté, descubrí que la pierna izquierda me había desaparecido. No quedaban más que unos restos. No veía más que heridos, probablemente amigos míos, pero tenían la cara negra y el pelo quemado. No se los reconocía. Se había vuelto todo negro. Borboteaba y se estaban formando costras. Olía muy mal. Me sangraba la cabeza, pero no era una herida demasiado grave. Sabía dónde estaba la puerta y empecé a pensar en cómo salir. Intenté ponerme de rodillas, pero el humo se había estancado y era tan denso que no podía respirar. Así que tuve que tumbarme otra vez. Desgraciadamente estaba sobre los restos de otra persona. La notaba aunque no podía verla. Empecé a avanzar hacia la puerta. Sabía dónde estaba. De pronto llegó un grito desde el fondo de la habitación. El tipo gritaba que había perdido la pierna. Es la decisión más importante que he tenido que tomar en mi vida. Si iba a ayudarle o si intentaba salir. Nadie se habría enterado porque estábamos los dos solos.
Y decidí que quería ser un héroe. Así que volví a por él. Nos estuvimos llamando en la oscuridad y yo intentaba convencerme de que lo mejor sería dar la vuelta y llegar hasta la salida. En fin, a Kevin Warfoot lo encontré por casualidad. Debí tropezar con el muñón de la pierna, porque al momento salió un puño de la oscuridad y me pegó un buen golpe. Kevin estaba enloquecido, era evidente. No podía encontrar la morfina mía ni la suya. Estaba desconcertado. La llevábamos colgada del cuello, una cosa que se llama un nipón. Era un hombre corpulento. Lo único que pude hacer fue pasarle los brazos por debajo de los suyos y empezar a arrastrarle por el suelo hacia donde yo sabía que estaba la salida. Los sillones y los asientos se habían convertido en barricadas. Y como él pesaba tanto y yo no podía levantarle porque el humo no me dejaba respirar, tuve que llevarle arrastrando por entre los sillones. No tardé en quedarme sin fuerzas. Estaba perdiendo el dominio de la situación. Habíamos recorrido las 3/4 partes del camino cuando tuve que susurrarle que tenía que dejarle allí y salir a buscar ayuda. Cuando aterrizó el helicóptero, yo estaba en una camilla sujetándome la pierna izquierda. Tenía muchos trozos colgando. Me imagino que era un espectáculo horroroso. Cuando me sacaron, miré a mi alrededor y vi a un equipo de filmación. Me dio la sensación de que se abalanzaron sobre mí y me molestó bastante. No sé si les insulté, si les dije que se largaran o qué. Seguramente se pusieron a filmar porque vieron el estado en que se encontraba la pierna. Los heridos fueron llevados por aire al barco Hospital Uganda. Chris White estaba bajo los efectos de un shock, convencido de que había abandonado a un compañero bajo cubierta y que éste había muerto. Trató de suicidarse. Me di cuenta de que no me habían quitado la ampolla de morfina, que estaba sujeta a la placa de identificación. Así que me la inyecté en el pecho, apuntando al corazón. Eché la camisa a un lado y pinché. Pero no debí meter la aguja lo bastante hondo. Estuve aislado una temporada. Poco después de aquello vino el padre. Había oído hablar de aquel individuo que seguía intentando hacer tonterías. Había hablado también con un joven en cuidados intensivos que había perdido la pierna en el ataque del Galahad. Había juntado cabos y bajó a llevarme junto a Kevin Warfoot. Yo no pude reconocer a Kevin porque la primera vez que le vi, como ya he dicho, estábamos a oscuras. Nos miramos, nos echamos a llorar y se acabó. Fue una sensación increíble. Todas las víctimas de quemaduras fueron atendidas en lo que antes era un imperio de oficiales a bordo del Uganda. Había un terrible olor a quemado. Cerca de la sala de oficiales había una galería muy pequeña que olía como si hubieran quemado una tostada. Abrías la puerta y te encontrabas con 40 camas de caras negras. Te quedabas horrorizada. Te entraban ganas de cerrar la puerta y salir corriendo. Pero pensabas, Dios,
Tengo que ocultar el horror que se me ve en la cara. Así que entrabas y tratabas de sonreír y cumplir con tu trabajo. Tenían poco pelo. Habían perdido las cejas y las pestañas. Las manos se las habían metido en lo que llaman bolsas de flamatene, que son unas bolsas que cubren las manos con una crema especial utilizada para quemaduras muy graves. Daban ganas de volver a tu habitación y llorar de la pena que te daban aquellos chicos. Podía haber desembarcado a aquellos hombres en 20 minutos. Era incuestionable. Cualquier profesional habría aceptado inmediatamente el consejo de un experto independientemente de su rango. Pero desgraciadamente yo no ostentaba la graduación de teniente coronel, que por lo que vi era la única razón a la que aquel hombre habría atendido. Creo que nunca me había enfadado tanto en toda mi carrera, aunque yo no estaba implicado directamente. Desde luego, ha sido la única vez en que casi he sentido vergüenza de estar relacionado con algo que había salido mal. Y aunque me reprocho no haber insistido más para que los hombres fueran llevados a tierra, creo que no soy verdaderamente responsable de aquellas muertes. Pero aún sigo obsesionado después de 6 años. De San Carlos a Port Stanley hay 95 kilómetros. Las tropas británicas tuvieron que recorrerlos andando. Esta marcha se llevó a cabo en condiciones extremadamente duras. Temperaturas bajo cero, nieve y lluvias torrenciales. No era fácil conseguir agua. Cogías la que encontrabas del suelo. Lo que hacíamos era pisar hasta llegar a la turba o hacer hoyos hasta que encontrábamos un charco, porque el suelo siempre estaba empapado. Echábamos el agua en un jarro con tabletas esterilizadoras. Aquella agua estaba completamente negra, pero te la bebías. Pero por muchas tabletas esterilizadoras que utilizaras, acababa por darte diarrea. Yo nunca llevo calzoncillos, pero cuando llegamos a Port Stanley había muchos más que tampoco los llevaban porque, bueno, se les había soltado el vientre. Uno de nuestra compañía se bajó la cremallera, cortó los calzoncillos, se los sacó, los tiró tranquilamente y siguió andando. Tampoco podía hacer otra cosa. El doctor dijo que, como estábamos perdiendo líquido, lo único que se podía hacer era beber mucha agua. Y claro, otra vez a beber aquella porquería. Las tropas británicas se aproximaban a Port Stanley. Los reclutas argentinos no podían hacer otra cosa que esperar. Ocultos en las montañas que rodeaban Port Stanley, se preparaban para las batallas finales. Nuestras conversaciones en los últimos días era decir, bueno, ¿cuántos podemos morir? 5, 10, 20. Entonces la desesperación de no poder hacer nada, de esperar la muerte, de sentir uno que va a morir. Entonces uno se empieza a replantear todo lo que hizo en la vida. Y como nosotros teníamos 19 años, ¿qué podíamos haber hecho? También para los británicos fue una espera angustiosa. Las tropas debían esperar hasta que se diera la orden de ataque. No pasaba nada. Había electricidad en el ambiente. Nos movíamos en línea abierta. Seguía sin pasar nada. Seguíamos esperando. Al cabo de un tiempo se notaba una sensación general de alivio. La gente empezaba a pensar, se han marchado a escondidas, ya no están. Y justo cuando empezábamos a creérnoslo de verdad, el horizonte se iluminó repentinamente con una especie de mar de destellos blancos.
Aquel primer ataque fue increíble. Era como tener una fila de ametralladoras justo delante. El ruido era alucinante. Creo que nos quedamos literalmente pasmados durante un par de minutos. Tenías la sensación de que si levantabas un poco la mano te la volarían de un disparo. Y cayó una granada y le pegó al pibe este y lo levantó en el aire. Y cayó. Pero a todo esto, fuego, bombas, tiros, volaban, corrían, gritaban. El pibe este se levantó y empezó a gritar, me hirieron, y decía malas palabras, pero caminaba y dejó el fusil. Me dijo, a vos te dejo el fusil, y a otro chico que estaba cerca le dijo, a vos te dejo los cargadores. Y dice, me voy. Como diciendo, se terminó para mí, se terminó, pero a los gritos. Imagínate que todo adelante todos los ingleses. Pero ya te digo, era todo tan loco que no sé cómo sucedieron las cosas. Entonces el tipo se fue por atrás. Cuando estaba caminando le tiraron una granada esas de fósforo y se empezó a prender fuego y empezó a gritar. Pero era una cosa que nos alumbraba a todos, parecía una antorcha. Y nosotros le hacíamos así, que se vaya porque nos alumbraba, nada más, porque nos molestaba, porque en ese momento no nos interesaba si el tipo se estaba muriendo o no. Siempre sabes si han herido a alguien que tienes cerca, porque oyes el impacto de la bala, pero también oyes un chasquido horrible cuando la bala atraviesa la carne y el hueso. Es muy desagradable. Es un sonido increíble, macabro. Aunque no lo hayas oído antes, sabes instintivamente de qué se trata. Uno de mis soldados, que tenía ojos de gato, vio un enemigo y oímos el chasquido cuando la bala hirió al argentino. Hubo un momento de silencio y después aquel hombre empezó a lanzar unos gritos desgarradores. Gritaba llamando a su madre y había un silencio total en ambos bandos. Los dos nos quedamos escuchándole. Estoy convencido de que en cierto sentido estábamos tan espantados como los argentinos. Era un ruido horrible y siguió incesantemente. Terminé de cargar y me levanté. Y cuando me levanté, tenía un tipo adelante. Ya me habían llegado. Y disparó. Y me disparó a la cabeza. Entonces, yo me acuerdo cuando me disparó a la cabeza, caí. En una forma, no sé, pero parecía cámara lenta. Y quedé tirado ahí. Y yo creo que creyeron que estaba muerto. O sea, lo que pasó es que el disparo no me pegó justo acá. Sino se fue por la corredera y me pegó acá atrás. Me di cuenta que tenía todo. Entonces dije, uy, estoy vivo. Entonces giré, no sé ni cómo, pero agarré para atrás. En vez de seguir adelante, salí gateando para atrás. Y me quería parar y no podía, Hasta que llegué a la punta de la montaña y podía ver todo el valle. Todo el valle era un infierno. Yo creo que era lo más horrible que puedo haber visto en mi vida, porque era todo bomba, fuego, ametralladora, gritos, corrían, era toda una cosa, y yo veía todo medio confuso, me daba vuelta todo, y me quise parar, y cuando me paré, me caí. O sea, a mí ya me daban por muerto. Cuando me llevaron delante del capitán, dijeron que yo era el chino Benítez, como me decían, que estaba muerto. Entonces me envolvieron en una manta y me apilonaron, como apilonaban a los heridos y a los muertos. Entonces quedé tirado ahí, entre los muertos. Entonces vino un sargento que venía anotando los nombres. Me acuerdo que estaba muy desesperado, lloraba, todo esto, el desastre, ¿no? El horror. Y empezó a hablar conmigo y yo, no sé, habré pestañeado, hice algo. Y el tipo se dio cuenta que estaba vivo. A medida que subíamos, el enemigo se nos desmoronaba delante y cada vez íbamos más deprisa hasta que llegamos a la cima. En cierto sentido, casi no nos creíamos que habíamos llegado a la cima. Y solo a unos 4 kilómetros estaba Stanley. La veíamos claramente, veíamos las luces. Creo que nos pasamos 1 segundo o 2 allí de pie mirando eufóricos, pensando, lo hemos conseguido. Aquello fue fatal. Porque en ese momento abrieron fuego sobre nosotros con un arma automática argentina. No sé de qué tipo, y otras armas.
Y en aquel ataque, que era casi una emboscada, nos hirieron a 3. Vi que el soldado que tenía delante daba un giro, una especie de pirueta. Le habían dado en la mano y la fuerza del impacto le hizo girar como un trompo. Oí un crujido detrás de mí. Habían herido a otro. Era como si todo ocurriera a cámara lenta. En realidad es que mi cerebro funcionaba mucho más deprisa de lo normal. Cuando me volví para ponerme a cubierto, sentí como unos terribles martillazos en las piernas. Y los trazos de las balas eran como bastones rojos que me rodeaban por todas partes. Me di cuenta de que las piernas, sobre todo la derecha, estaban ya bastante rígidas. También sentí como una quemadura. Fue una sensación breve que me recorrió el músculo del brazo derecho. Bajé la mano derecha para tocarme la pierna y me metí 2 dedos en la carne hasta los nudillos. Entonces fue cuando me di cuenta de que me habían herido. A los camilleros les resultó muy difícil llegar hasta nosotros. Al final lo consiguieron y empezaron a bajarnos. De pronto me encontré tirado a poca distancia de la camilla en medio de un silencio absoluto. No oí la explosión. No sé si perdí la conciencia un momento o qué. Me di la vuelta y los camilleros estaban despedazados. Por lo menos uno había quedado completamente destrozado. Fue realmente espantoso. No podía dar crédito a mis ojos. Los británicos seguían avanzando hacia Stanley, y los argentinos dejaron atrás a sus muertos tendidos en el campo de batalla. Enterrarlos no fue tarea fácil. Al primero que vi, le faltaba este lado de la cara y tenía heridas en la parte alta del tórax. Le quité la placa de identificación y mientras tanto yo no paraba de hablar. No hacía más que decirme, venga hombre, tengo que quitarle la placa de identificación. Eso es, ya está, vamos. No porque quisiera contarle a nadie lo que estaba haciendo, claro, sino para evitar pensar en aquel tipo. Porque, ya sabe, encuentras una cartera en el bolsillo y hay una foto con la mujer y los chicos y... Bueno, yo miraba y pensaba, joder, esto me podría haber pasado a mí. Todos los que vimos estaban retorcidos. Se veía la agonía. Se habían enterado y bien de que se morían. Porque tenían las piernas retorcidas, los brazos. Encontramos un oficial argentino herido, una herida en la tripa. No me acuerdo de quién la encontró. Me llamaron, me dijeron, Lu, ven aquí a echarle un vistazo a este. Fui para allá, se puso a hablarme en inglés y me dijo que no sabía por qué estábamos luchando ninguno. I feel bad about the bodies. El aspecto de los cadáveres era horrible. En fin, ya sabe cómo es esto. Los echamos a todos en una fosa común. Eran unos críos. Y aquel oficial herido, ojalá no hubiera sabido inglés. En fin, se murió. He died. ¿Podemos parar un momento? Tardé 4 años en llorar por aquellos pocos muertos. Porque evidentemente en esas circunstancias no se llora. Uno hace lo que tiene que hacer y se acabó.
Sigo pensando, todavía hoy pienso, ¿por qué lloro? Even now I feel, you know, why am I crying? Or what? Me temo que es porque, sencillamente, no los veo como enemigos. Entonces hay una toma de conciencia de que ya no queda nada por jugar. Nuestra artillería estaba reducida apenas a 10 o 12 piezas útiles. No contábamos con apoyo aéreo directo para reemplazarla. Los ingleses mantenían sus barcos como para reforzar sus propios fuegos. Había unidades nuestras que habían combatido, estaban muy cansadas, habían perdido equipo. Solo iba a tener por consecuencia la pérdida de más vidas, que era inútil. Esa fue la conclusión a que llegué yo, y después de algunas conversaciones que mantuve con mis comandos superiores, resolví aceptar el cese del fuego ofrecido por los ingleses y más tarde se produjeron las conversaciones correspondientes. Yo sentía una congoja muy grande. Para mí era que habíamos perdido, me sentía derrotado. Creo que lo que más me choqueó fue el ver una noche cuando nos juntaron a todos en distintos galpones, cuando nos llevaban para el aeropuerto, ver la bandera inglesa flameando en un buque. Creo que fue un golpe muy grande. Yo me acuerdo que me puse a llorar de bronca, ¿no? Porque era decir, pasé tanto hambre, pasé tanto frío, pasé tanta soledad, pasé tantas cosas, mataron compañeros y está flameando la bandera inglesa. No, era una derrota bastante grande. Cuando doblé el recodo y apareció Stanley, lo que pensé fue, maldita sea, ¿merecía la pena? Olía mal, estaba sucia. No era esa la idea que yo tenía de Stanley. Aquello era un caos. Estaba sembrado de armas y municiones. Te encontrabas cadáveres por las calles. La mitad de los edificios tenían una cruz roja pintada y flotaba un inconfundible olor a muerte. Al final nos metimos en un piso de arriba de una casa requisada que compartimos con una de las compañías del segundo de paracaidistas. Por la noche encendimos una radio y sintonizamos con la emisión internacional de la BBC. Nos enteramos de la rendición por la BBC, que emitía a unos 13.000 kilómetros de distancia. La estaban filmando en un edificio que se encontraba a unos 700 metros de donde yo me hallaba.
Lo que sentimos todos fue un alivio inmenso. Yo pensaba que ya no tendrían que morir más jóvenes. No era como ganar un partido de fútbol o algo así. Era una inmensa sensación de alivio porque todo había terminado y podíamos volver a casa. Entramos por la mañana temprano. Por todas partes había botes pequeños atestados de gente que nos vitoreaba. Era una sensación estupenda. Pensabas que había merecido la pena. Era amargo. Sentía resentimiento hacia los que volvían, no por ellos, sino porque todos habían vuelto y Frank no. Aunque aparentemente todo eran vítores, creo que el volver a casa fue una experiencia personal bastante deprimente para muchos de nosotros. En el fondo, no queríamos dejar el ambiente en que habíamos pasado tanto tiempo con nuestros compañeros, con nuestros amigos, con gente que conocíamos, para entrar en un mundo lleno de gente que no sabía lo que habíamos pasado, que tal vez interpretaban mal lo que había ocurrido y se alegraban de la victoria por razones falsas. Y en cierto sentido, era reacio a bajar de aquel barco entre unas cosas y otras. I actually, in some ways, felt somewhat reluctant to walk down the brow of that ship in amongst it all. A su vuelta a Buenos Aires, los reclutas se encontraron con que la vida seguía igual que antes de la guerra. Entonces fuimos a un boliche, como le decimos nosotros, a una boate. Y me acuerdo que cuando entré, digo, bueno, no debe ser tan alegre el lugar por lo que pasó. Y me acuerdo que fui a la barra del lugar a tomar una cerveza. Y todo el mundo se divertía como si hubiésemos ganado el mundial. En las caras de la gente no había nada, no había pasado nada. Acá en la Argentina nunca pasó nada. Entonces uno se pregunta, ¿a cuántos padres de familia maté? ¿O a quién maté? ¿O para qué los maté? ¿Sirvió de algo? ¿Lo hice por la patria? ¿Qué es la patria? ¿Son ustedes? Los que hoy sonríen, bailan, mientras nosotros sufrimos. No es resentimiento, no es el pedir un cambio de algo. Es solamente decir, bueno, señores, dimos la vida a los 19 años, muchos se quedaron, nosotros estamos acá y ahora ¿qué hacemos? Quise bajar al South Sea y recorrer el paseo marítimo antes de volver a casa. Mientras lo recorría vi gente que estaba de vacaciones, comiendo helados, sentados en sus tumbonas, pasando el rato y divirtiéndose. Me dieron ganas de agarrarlos, sacudirlos y decirles, mirad, hay guerra, están matando a la gente. Y me di cuenta de que para ellos la guerra era algo que pasaba a las 8 de la mañana cuando cogían el periódico o ponían la radio, o a las 9 de la noche en el telediario. Los primeros días no salí a la calle, no podía. No me gustaba ver tanta bandera ondeando. Se te acercaban desconocidos a decirte estupideces como ¿mataste a alguien? O te daban palmadas en la espalda, te invitaban a cervezas y tú les seguías la corriente un rato. Sí, claro que estuve allí con toda la panda, pero nunca les dices lo que de verdad fue aquello.
Al final lo que cuentas es lo que sabe el público inglés en general. Dudo que haya momentos buenos. Es una tragedia y nada más. La guerra es algo sucio, incoherente, triste. Jamás deberíamos permitirnos entrar en guerra. El pueblo británico está orgulloso de lo que se ha hecho. Estamos orgullosos de estas páginas heroicas de la historia de nuestra isla, de encontrarnos hoy aquí para saludar a las fuerzas de asalto. Orgullosos de ser británicos. Fuimos a luchar porque habían invadido el territorio británico. En realidad es cuestión de orgullo. Y creo que Gran Bretaña tenía que tener ese orgullo, porque si no, ¿qué seríamos ahora como nación? Tenían que hacerlo. El precio que pagó mi familia. Nadie sabrá nunca el precio que pagamos. Tal vez mereciera la pena por Gran Bretaña.